¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana tenemos un tema que ha estado girando últimamente por los comentarios, por las encuestas, ¿no?, que le vamos haciendo, y me parece que es algo que, si bien va teniendo este nombre de el envejecimiento, ¿no? No necesariamente tiene que ver con la tercera edad. ¿No? No es el único momento en el cual nosotros vamos a entender o vamos a experimentar este asunto del envejecimiento de nosotros. Por ejemplo, fíjese cómo pasar de los 20 a los 30 años, pues realmente no es como que estemos en la recta final de nuestra vida, pero puede ser un golpe directo a nuestro narcisismo por los cambios que involucran de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, o sea, en todo momento de nuestra vida, ¿no? Si pensamos en esas décadas, que realmente es una medida arbitraria y para nosotros, pero que nos van dando una conciencia de que el tiempo va pasando, nos vamos dando este espacio, ¿no?, de darnos cuenta qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo de repente nos podemos llegar a sentir descolocados en el lugar en el que estamos, ¿no? Imagínese, tal vez cuando tenía 20 años o para los 30 años, de repente encontrarse en una discoteca que a usted le fascinaba, le encantaba y luego empezar a darse cuenta de que las personas a su alrededor pues son unos 10 años más jóvenes que usted, ¿no? Entonces, de repente como que esto desenfoca, ¿no? Y nos hace sentir cosas que normalmente se van ligando a un aspecto negativo, ¿no? Lo podríamos decir como tristeza, o que siempre va involucrando algún tipo de pérdida, ¿no? Y esto hay que entender que tiene una parte fundada en la realidad, ¿no? El darnos cuenta de que el tiempo está pasando, hablar de nuestra propia mortalidad, del deterioro que podemos llegar a tener con el tiempo. Y hay otra parte que tiene que ver con una cuestión subjetiva y tal vez hasta lo podríamos hablar social, de cómo se va pensando que la juventud es lo más maravilloso que podemos tener, ¿no? Y hablando de la juventud como un espacio muy cortito de nuestra vida, si se fija, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en los anuncios o en las películas, estas películas que son como las más taquilleras, hay una, ¿cómo lo podríamos decir? Como una franja, como un momento de la vida de los actores que es cuando son más famosos, ¿no? Podríamos pensar, cuando son más bellos a veces, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo como si fuera el ideal de ser de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, un cuerpo de tal o de cual forma, la cara con tales y cuales características, que si bien, si se fijan, no es algo como aniñado, pero tampoco es algo de la tercera edad. Hay como una franja muy específica que se nos va presentando como lo ideal de cómo deberíamos de ser. Entonces, en el momento en el que nosotros dejamos de estar en ese ideal, se puede llegar a sentir como una pérdida, ¿no? Pero una pérdida de qué? De que ya no somos representados en las películas, ¿no? Bueno, tal vez no en las películas más taquilleras, porque siempre van a haber películas de otras personas, ¿no? Pero esto es a lo que me refiero. Hay una parte que sí va a tener que ver con nuestro propio deterioro, ¿no? Con algo que es muy normal, muy natural, ¿no? Pues por el simple hecho de estar vivos. Y otras cosas que tienen que ver más como con el valor que nosotros le vamos dando a ciertos aspectos de nuestra persona. Y fíjese, porque justamente de eso es que se trata este video y los videos de esta semana, es cómo lidiar con la vejez, ¿no? Porque fíjese cómo ya de entrada se va pensando como si fuera un problema envejecer. Fíjese nada más desde cómo está planteado el título, ¿no? Lidiar, ¿no? Así como si fuera un toro, como si tuviéramos que estarlo esquivando o haciendo suertes. Pero más bien es cómo afrontar la vejez, ¿no? Y la vejez, ahorita, como le digo, no solamente vamos a hablar en una cuestión de la tercera edad, sino en estos cambios que vamos teniendo, que se siente como que perdimos algo. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos perdiendo? ¿No? Nuestra experiencia sigue siendo la misma. O sea, si se fija, hay una cuestión aquí curiosa, que ahí es en donde nos vamos descolocando y muchas veces se va pensando en estas personas, ¿no? Como los chavorrucos que se les dicen. Es que, ¿cómo te sigues vistiendo de esa manera, no? ¿Te quieres ver muy juvenil? ¿O cómo te gusta cierta música? ¿O cómo te gustan ciertos pasatiempos? Eso es de muchachos, ¿no? Yo podría decir, ¿eso está mal? ¿Es algo que está descolocado? ¿O simplemente es una persona que, si se fija, se sigue moviendo por donde mismo?
y pues pareciera ahora que está descolocado, pero para las personas que están a su alrededor, ¿no? Porque dígame, ¿qué rango de edad se tiene, por ejemplo, para bailar? ¿No? ¿Está mal que queramos bailar, no sé, a los 60 años, a los 80 años, a los 20 años? ¿Está mal? ¿En qué momento está mal? Pero hay ciertas actividades que nosotros decimos, es que cómo te vistes, por ejemplo, con pantalón de mezclilla, por decir, ¿no? O con tenis. ¿Por qué traes tenis? ¿Por qué no traes zapatos? Te deberías... Y nuevamente, si se fija, hay una exigencia social que nosotros sentimos que deberíamos de cumplir, pero es una exigencia realmente en un círculo pequeñito de nosotros. ¿Quién nos va diciendo este tipo de cosas? Nuestros familiares, ¿no? A veces nuestros amigos, pero luego vemos la televisión o salimos a dar la vuelta al mundo, ¿no? O al barrio, si nos queda más cortito, y vemos que hay personas que van viviendo de una manera muy diferente que nosotros, ¿no? Que realmente no es un canon, no es un dogma, que llega a tal edad y ya no puedes usar tenis, ¿no? Para salir porque te ves como un adolescente, te ves como si estuvieras queriendo verte más joven. Y ahí nuevamente nos vamos a topar con este aspecto, quererse ver más joven. ¿Qué es lo que estamos intentando acaparar en esa sensación? Realmente, ¿cuál es la idea que no queremos dejar ir? ¿No? Porque fíjese, si nos vamos quedando con esta parte primero en lo personal, ¿no? Como si fuera lo más valioso de nuestra experiencia, un momento que le gusta, ¿qué podrían ser? De los 20 años, ¿no? 18 años a los 35 años, le parece que sería más o menos el momento en el que podríamos estar viendo a esos actores que le digo, o que vamos pensando que ese es el momento máximo de nuestra experiencia como seres humanos, pues son como 15 años. O sea, es súper poquito, vivimos un montonal más de eso, ¿no? Si tenemos suerte, por supuesto, ¿no? Pero realmente es como si pensáramos que las plantas, fíjese, esta es una buena analogía, como si pensáramos que las plantas solamente son bonitas cuando florecen, ¿no? Si tenemos plantas que solamente disfrutamos cuando dan flores, vamos a tener el jardín más sin desabrido del mundo. ¿Por qué? Porque estamos esperando solamente ese momento, ¿no? Y es un momento que, si se fija, solamente tiene que ver con un aspecto de la vida de esa planta. Y esto lo estamos hablando ahorita con las plantas, pero fíjese cómo va alrededor también de nuestra persona. Nosotros, esa franja de vida, ¿no? Ese momento de la vida en la que vamos colocando esa supuesta juventud, tiene que ver con nuestra máxima madurez sexual, ¿no? Por ejemplo, ese es el momento en el cual la mayoría de las personas tienen hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, también tiene que ver con una cuestión de salud, también tiene que ver con una cuestión hormonal, ¿no? También en ese momento es cuando nuestro metabolismo podríamos pensar que está como funcionando al 100%, ¿no? Si no nos hemos metido en más problemas, pero ahí es cuando es más fácil mantenernos delgados, por ejemplo, nuestra piel todavía no se ve expuesta tanto al sol, ¿no? Entonces no tenemos esas arruguitas, nuestros músculos también de la cara no se han rigidizado de que estamos haciendo este gesto todo el tiempo por estar en el trabajo, ¿no? Entonces, hay una apariencia, pero que si se fija tiene que ver más que nada primero, con un aspecto biológico, ¿no? Que es cuando pareciera que estamos más aptos para reproducirnos, ¿no? Que eso pues, realmente va quedando medio de lado en nuestra comunidad, ¿no? En nuestra sociedad moderna. Pero por otro lado tiene que ver con esa apariencia que es solamente un momento, ¿no? Y que aparte lo vamos pensando como si fuera lo más bonito. Hay personas, fíjese, que también van pensando que lo más bonito es cuando somos niños, ¿no? Cuando estamos así todos medio deformes, que todavía no nos crecen bien los brazos y las piernas y nos vemos desproporcionados. Hay personas que les fascina eso. Hay personas que piensan que el momento más bonito de su vida fue cuando estaban en la primaria, ¿no? Fíjese cómo por ahí había una serie, ¿no? Que ya no pasan en ningún lado, creo, pero que eran los años maravillosos y era, pues, más bien la infancia y la adolescencia, en los momentos en los cuales se veían como esas cosas más bonitas de la vida, ¿no? Pero ¿por qué es lo más bonito? Porque tal vez era el primer amor, ¿no? Que sentíamos, porque tal vez eran esos momentos de estar creciendo junto con nuestros amigos, ¿no? Que ya después de eso no se tienen de la misma manera. Entonces, si vamos pensando, cada etapa de nuestra vida podría tener algo sumamente valioso, ¿no? Una persona, por ejemplo, pensemos de los 35 que habíamos puesto a los 50 años, podríamos hablar de que si se ha tenido cierta trayectoria, ya tenemos, por ejemplo, amistades mucho más consolidadas que cuando teníamos 20 años, ¿no? Cuando teníamos 20 años, de repente las relaciones eran más fugaces y las personas que nos han acompañado hasta nuestros 40, 50 años, por lo general son amigos que se van a quedar con nosotros toda la vida. Son relaciones mucho más duraderas, ¿no? Y mucho más profundas que podemos compartir un montón de cosas.
que ese tipo de amistades no se tiene a los 20 años. Por ejemplo, también podríamos pensar el tipo de pareja, ¿no? Si nosotros tuvimos la oportunidad de relacionarnos con alguien, ¿no? A partir de nuestros 20 años, ¿no? 30 años, cuando ya tenemos 50 años ya llevamos una trayectoria con esa persona, ya se ha vuelto integral en nuestra vida. Hemos tenido una historia compartida con esa persona, cosa que no se tiene en un principio. O sea, se van adquiriendo cosas que solamente con el tiempo se podrían llegar a tener. Y ya estoy escuchando que debe de haber muchas personas que dicen, pero si yo no tuve todo eso, ¿no? Si yo no la he pasado bien, entonces, ¿cómo voy a lidiar con mi vejez? Y justamente ahí es en donde está el problema. Fíjese, la cuestión de la vejez es como si estuviéramos viendo que tenemos fechas límite para ciertas cosas, ¿no? Que son medio arbitrarias hasta cierto punto, pero que no son tanto porque pues no tenemos un tiempo infinito, ¿no? O sea, sabemos más o menos cuánto podemos vivir, ¿no? No sabemos en qué día vamos a morir, pero sabemos más o menos y nos vamos dando cuenta más o menos por nuestra condición de salud, nos podemos dar pistas, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que hay un tiempo finito y que después de eso se acabó, ¿no? O sea, lo que pude disfrutar, hasta ahí llegó. De repente podemos llegar a tener estos pensamientos mágicos de que algo nos espera después de esto, de que vamos a reiniciar, pero vamos a quedarnos ahorita, al menos para este análisis, con ese momentito de nuestra vida que sí tenemos certeza que tenemos, ¿no? Entonces, fíjese cómo parte fundamental de que esas fechas límite no se sientan que nos están atropellando es disfrutar, ¿no? Que tengamos algo para disfrutar. Una persona que va dedicando su tiempo a cosas que no le dan satisfacciones duraderas, va a vivir la vejez como un castigo. Y esto es pues algo tristísimo porque es la realidad para muchas personas y que seguramente son muchas personas que están buscando este tipo de contenido, ¿no? ¿Cómo le hago para quitarme esta tristeza? ¿Cómo le hago para quitarme esta ansiedad? ¿Cómo le hago para quitarme esta insatisfacción? Porque tengo 50, 60 años y mi vida ha sido terrible y ahora parte de todo eso me siento viejo, ¿no? Y, ojo, como le estoy diciendo, el asunto es que podamos pasar parte de nuestro tiempo, de preferencia la mayor parte de nuestro tiempo haciendo cosas que disfrutamos, ¿no? Porque de todas maneras nos va a llegar esta tristeza de que se nos acaba el tiempo, de que las personas a nuestro alrededor empiezan a fallecer, ¿no? De que nosotros empezamos a enfermar. Eso es algo normal en la vejez. Pero si a eso le sumamos la insatisfacción de haber llevado una vida que no nos dejó nada, va a ser terrible, como le digo, se va a sentir como un castigo. Y si se fija también, en ese momento es cuando ya empezamos a llegar, ahora sí, como esa última recta de nuestra vida, hay muchas personas que empiezan a tomar la religión, ¿no? Hasta ese momento. Y nos vamos a dar cuenta por qué, ¿no? Porque entonces viene la promesa de que hay algo más, ¿no? De que mi sufrimiento tuvo un significado. Pero fíjese nada más en la trampa en la que nos estamos metiendo, porque eso de que mi sufrimiento tiene un significado como si fuera algo que me va a dar una recompensa, es algo que nos deja súper mal parados en la realidad, ¿no? Porque pensamos que mientras le estemos pasando mal, algo bueno va a venir después. Y la verdad es que no es algo que se maneje por recompensas. Entonces, regresando un poquito a esta idea, es importantísimo, no importa en el momento en el cual se localice usted ahorita que estamos diciendo, porque bueno, es así como, bueno, pero si yo ya tengo tal edad, ¿no? Si yo ya estoy en la tercera edad y yo me estoy sintiendo así, entonces, ¿qué hago? ¿Ya me fastidié? No. Hay que tomar el tiempo que tenemos, ¿no? Y darle el mayor rendimiento posible. Intentar hacer nuevas experiencias, construir nuevas representaciones. Lo único que nos va a hacer realmente tolerable y disfrutable la existencia es vincularnos. Y esto es algo que realmente he escuchado poco en los medios, ¿no? Vincularnos. Vincularnos no quiere decir que yo haga mi máximo proyecto y que yo saque el mayor dinero posible de mi trabajo. No, son los vínculos que vamos haciendo con las personas, las relaciones que vamos haciendo con las personas, porque eso nos va a enriquecer la experiencia que tengamos, ¿no? Es pensar, imagínese, ¿no? Si lo quisiéramos poner en un aspecto un poquito como más terrenal, imagínese llegar a la cima del monte Everest y después de eso regresar a su casa y sentarse en una esquina, en un banco, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero fue un logro tremendo. Y por supuesto, ¿no? Uno podría decir, yo me tuve que entrenar, tuve que ir a hacer todas esas cosas. Es algo que a mí me va a traer una satisfacción inmensa, pero imagínese que va a llegar a su casa y no le va a platicar a nadie. Y que no se va a tomar fotos y que las fotos que se tomó no las va a compartir con nadie.
y que a nadie le importa que usted haya subido, que haya bajado, que haya sobrevivido, nada. Se da cuenta de toda la satisfacción que se le está restando a esa experiencia y que podríamos pensar que es algo wow, ¿no? Increíble, no todas las personas tienen la posibilidad de ir, de caminar, de llegar a la cima, ¿no? Y con todo y que es un logro máximo, ¿no? Que lo podríamos pensar, si no tenemos nadie con quien compartirlo, se hace mucho menor, ¿no? Lo que estamos disfrutando. No es algo que nos dé esa posibilidad de que los demás se vinculen con nosotros a través de nuestras vivencias. También piénselo de la misma manera. Si tuviéramos todo el dinero del mundo, pero no pudiéramos compartirlo con nadie, ¿de qué nos serviría? ¿No? Uno podría decir, voy a comprar joyas. ¿Joyas para qué? Para que las vea quién. ¿No? Voy a comprar casas para vivir con quién. ¿No? Para compartir con quién. Voy a salir de fiesta con quién. Si no tenemos personas a nuestro alrededor, nos vamos limitando muchísimo. Ojo, sí podemos disfrutar, ¿no? De todas maneras la podemos pasar muy bien. Pero le estamos quitando un montón a nuestra experiencia. Y esto, si lo pensáramos alrededor de la vejez, si se fija, al inicio del video era lo que le estaba diciendo. Hay relaciones que solamente se van madurando y se van pudiendo disfrutar después de X cantidad de años, ¿no? Hay personas que vamos a conocer durante mucho tiempo en nuestra vida que son relaciones que vamos a durar 6 meses, un año, ¿no? Tal vez compañeros de trabajo, personas que en algún momento eran nuestros vecinos en algún sitio, pero nuestros amigos más cercanos, el hecho de que nosotros hayamos construido una relación durante tanto tiempo le da una cualidad totalmente distinta a las relaciones y eso solamente se tiene con el tiempo, ¿no? Por decir una sola cosa, y esto tiene que ver con los vínculos, justamente, ¿no? En el ver, no nada más, por ejemplo, en ese momento que nosotros pudimos disfrutar, sino también en el seguir viendo la vida de los demás, en el ver cómo tal vez empezaron a tener hijos, ¿no? O tal vez empezaron a tener ciertos proyectos que los llevaron a tener esto o aquello. Eso también va enriqueciendo nuestra vivencia. Entonces, fíjese cómo realmente la cuestión de lidiar con la vejez es más bien prepararnos para la vejez. Es darnos cuenta de que las capacidades que vamos teniendo no las vamos a tener toda la vida. Las posibilidades que vamos teniendo no las vamos a tener toda la vida. Y hay que ir aprovechando lo que tengamos enfrente en el momento de nuestra vida en el que estemos para que el futuro tenga más posibilidades de disfrutar. Ese es todo el asunto. Y si se fijan, ahorita estuvimos hablando más bien como de una cuestión personal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo? Pero también la cuestión de lidiar con el envejecimiento tiene un aspecto social que no tratamos tanto y que vamos a abordar en el siguiente video. Así que si a usted le va gustando este tema, le va gustando la reflexión que estamos haciendo esta semana, no deje de buscar nuestros programas. Los tenemos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.